Bueno, bienvenidos a la sesión de cálculo diferencial del 18 de febrero del 2021. Sí, aquí tengo una copia del programa de estudios de la materia y como mañana vamos a tener nuestro segundo examen parcial, pues quería yo mencionar aquí los temas que vamos a tratar en este examen. Pues sí, en el examen vamos a contemplar el cálculo de límites, el concepto de continuidad, tangentes a curvas, derivadas, por supuesto, reglas elementales de derivación. Este tema ya lo cubrimos anteriormente, el de composición de funciones, pero lo que nos interesa más que nada pues, es la regla de la cadena, que depende de la composición de funciones. Y pues varios resultados que hemos ido mencionando, como el teorema del valor medio, el teorema del valor intermedio, y también, por ejemplo, el teorema de Rolle. Entonces, pues espero que esto les dé una idea de qué va a tratar el examen del día de mañana. Sí, por supuesto que también, pues, necesitan manejar estos criterios, estas cuestiones que hemos venido platicando sobre la primera derivada, sobre la segunda derivada, ¿sí? Todo esto. Bueno, quiero insistir entonces un poco en lo que son puntos de inflexión y que, como ya mencionamos, decimos que tenemos un punto de inflexión en el punto C, f de C, si f es cóncava hacia arriba a un lado de C
y cóncava hacia abajo del otro lado de C. Y pues para saber dónde puede ocurrir esto, pues tenemos que checar dónde la segunda derivada se anula. Entonces vamos a ver unos ejemplos que ya habíamos visto la vez pasada. Sí. Aquí habíamos visto nosotros esta función, 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 7. Y bueno, pues vamos a ver lo de los puntos de inflexión. Entonces, lo bueno es que aquí ya tengo la segunda derivada de f, es 12x menos 6. Entonces, pues lo que queremos ver es qué pasa con esta segunda derivada cuando se anula. O sea, 12x menos 6 se anula pues cuando x es un medio, ¿no? Y ahora volvemos a dibujar nuestro eje. Ponemos aquí el punto 1/2. Y aquí tengo la expresión para la segunda derivada. Entonces, para los puntos que están a la izquierda de 1/2, pues la segunda derivada es negativa. Y para los puntos que están a la derecha de 1/2, pues la segunda derivada es positiva. Entonces, sí hay aquí un cambio de signo. Entonces, estamos diciendo que sí hay un cambio de concavidad, porque aquí del lado izquierdo tenemos este tipo de concavidad negativa y del lado derecho tenemos este otro tipo de concavidad. En unos momentos más les muestro la figura, ¿no? Antes quiero trabajar aquí en el otro ejemplo que hicimos. El otro ejemplo que hicimos fue el de esta función g que está aquí. G de x es x sobre 1 más x cuadrada. Y pues también ya obtuvimos, aquí está la segunda derivada. Sí, aquí tengo la segunda derivada de g. Entonces me pregunto, bueno, ¿y esta g biprima cuándo se anula? Pues se anula cuando 2x por x cuadrada menos 3 es 0. Y esto va a suceder cuando x es 0, cuando x es menos raíz de 3 y cuando x es raíz de 3. Pues vamos a ver. Vamos a poner aquí
nuestro eje. Aquí ponemos el primer punto, que es menos raíz de 3. Aquí está 0 y aquí está raíz de 3. Y pues déjenme escribir aquí por comodidad, déjenme poner 2x aquí, el numerador x cuadrada menos 3 y el denominador, que es 1 más x cuadrada al cubo. Entonces vamos a ver cómo se comportan cada uno de ellos. Pues 2x es negativa en el primer intervalo, en el segundo intervalo, y a partir de 0 es positiva. X cuadrada menos 3, para las x menores que menos raíz de 3, pues es positivo. Luego, para todos los valores entre menos raíz de 3 y raíz de 3, pues es negativo. Y luego, a partir de raíz de 3, otra vez es positivo. Y el otro factor, que es 1 más x cuadrada, pues eso es positivo, y al elevarlo al cubo, pues sigue siendo positivo, entonces siempre es positivo. Entonces, ¿qué tengo para 2x por x cuadrada menos 3 sobre 1 más x cuadrada al cubo? Pues lo que tengo aquí es negativo, positivo, negativo y positivo. Entonces, si hay un cambio de concavidad aquí, también hay un cambio de concavidad aquí, y también hay un cambio de concavidad aquí. Y entonces mi función, pues más o menos tiene que tener primero este tipo de concavidad, luego es positiva, luego es negativa, y luego otra vez es positiva. Y los cambios pues ocurren en estos valores donde la segunda derivada se anula. Vamos a ver cómo se ven estas funciones. Nada más, antes vamos a recordar lo que pasó en el otro caso. Aquí hubo un cambio en un medio. ¿Dónde están? Aquí está la primera función. Esta es la función f de x que teníamos ahí, que era 2x cúbica menos 3x cuadrada menos 12x más 7. Y que dijimos que en un medio, en x igual a un medio, había un cambio de concavidad. Y pues sí, aquí al principio vemos la concavidad negativa y aquí al final vemos la concavidad positiva. Y el cambio ocurre exactamente aquí en este punto, ¿no? En un medio es donde ocurre el cambio. También apreciamos ahí
dijimos de esta función que teníamos un máximo en -1 y un mínimo en 2. Aquí en 2 tenemos un mínimo y aquí en -1 tenemos un máximo, ¿no? Y también podemos ver entonces cuando la función es creciente, hasta -1 es creciente, luego entre -1 y 2 es decreciente, y luego a partir de 2 vuelve a ser creciente, ¿no? Y aquí tenemos la otra función que le llamamos g de x, que dijimos que era x sobre 1 más x cuadrada, una función racional, porque es el cociente de dos polinomios. Pues de esta función, ¿qué fue lo que dijimos? Dijimos que había estos 3 puntos donde cambia la concavidad. Entonces, uno de ellos es el 0. Ahí cambia la concavidad. Luego también cambia la concavidad en más y menos la raíz de 3. Y además dijimos nosotros que esta función tenía un máximo local en 1 y un mínimo local en -1. Sí, aquí en -1 tenemos un mínimo y aquí en 1 tenemos un máximo. Bueno, así como representé esta gráfica, a mi manera de ver, no se ve muy bien la curvatura que tiene la función aquí en este pedazo, porque tendríamos que acercarnos más, porque parece recta, ¿no? Aquí casi parece que esta función es como una recta. Tendríamos que acercarnos más para ver exactamente qué sucede. Bueno, aquí tengo otra función que es la función h, que es x quinta, es un polinomio de grado 5, menos 25 tercios de x cúbica más 20x menos 1. Y como ven, la estoy trabajando en el intervalo nada más de -3 a 3, porque ya después de esto, pues, se hace muy negativa aquí y se hace muy positiva acá, para valores mayores de x, ¿no? Entonces, esta función, ¿qué podemos decir rápidamente? Pues su primer derivada es 5x cuarta menos 25x cuadrada más 20. Y que si factorizo, esto me da 5 por x cuarta menos 5 por x cuadrada más 4. Pues lo primero que quiero hacer es
cuál es el comportamiento de la primer derivada. Entonces quiero estudiar esta parte de aquí. Solo que me conviene considerar que voy a hacer un cambio aquí, que voy a hacer y igual a x cuadrada. Entonces esto va a ser y cuadrada menos 5y más 4. Y pues es fácil ver cuándo esto se anula, porque esto es y menos 4 por y menos 1. Y esto se anula cuando y es 4 o cuando y es 1. Bueno, pero entonces ya sé cuánto vale x. X pues va a ser más o menos 2, o y va a ser, y x va a ser más o menos 1. Estos son los puntos críticos, ¿no? Entonces, pues podría yo estudiar qué pasa con estos puntos críticos, ¿no? Digamos ahora, si quieren, h' de x, lo voy a hacer así con detalle, es 5 veces, voy a poner x más 2, x más 1, x menos 1 y x menos 2. Todo ahora sí completamente factorizado, cosa que generalmente evito o trato de no hacer, porque pues, me complica la vida, ¿no? Pero bueno, aquí quiero poner menos 2, aquí quiero poner menos 1, aquí quiero poner 1 y aquí quiero poner 2. Y aquí pongo el factor x más 2, empieza siendo negativo, se vuelve positivo y termina siendo positivo. El x más 1, negativo, negativo, se vuelve positivo y se mantiene positivo. El x menos 1 empieza negativo, sigue negativo, sigue negativo. A partir de 1 se vuelve positivo y finalmente el x más 1, el x menos 2, que es el que me falta, es negativo hasta 2 y luego ya se vuelve positivo. Y entonces, básicamente tengo que multiplicar estos factores para obtener h' de x. Además multiplicarlo por 5, pero eso no es muy importante, porque nada más quiero ver los signos que va a tener h' de x. Entonces aquí va a ser positiva, negativa, positiva, negativa y aquí positiva. Entonces ya sé que h, la función original, es creciente y aquí es decreciente. ¿Sí?
pues es lo que vemos en la figura que tenemos aquí, ¿no? O sea, es creciente hasta -2, luego decrece hasta -1, luego de -1 a 1 crece, luego de 1 a 2 decrece y luego a partir de 2 vuelve a crecer. Entonces, pues ya me sospecho que tengo mínimos y máximos, ¿no? O sea, aquí crece y luego decrece, pues aquí me imagino que tengo un máximo en x igual a -2. Luego, si aquí decrece y luego crece, pues espero un mínimo en x igual a -1. Luego aquí crece y decrece, pues espero un máximo en x igual a 1. Y finalmente, si aquí decrece y después crece, pues espero un mínimo en x igual a 2. ¿Dónde quedó la primera derivada? Acá está. Pues la segunda derivada el 4x cúbica menos 10x y ya, ¿no? O sea, aquí estoy derivando esta expresión que está ahí. 4x cúbica menos 10x. Que pues puedo sacar un 2. También puedo sacar una x, ¿verdad? Y entonces, cuando h segunda de x es 0, pues cuando x es 0 y cuando 2x cuadrada menos 5 es 0, lo cual quiere decir que x es más o menos la raíz de 5 medios. Y entonces, pues, sí, a ver, nada más. Si factorizo completamente, pues esto lo voy a factorizar como una diferencia de cuadrados, ¿no? Como si fuera a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces lo voy a escribir como a por b por a menos b. Entonces va a ser raíz de 2x más raíz de 5 por raíz de 2x menos raíz de 5. Entonces, si dibujo mi recta, aquí voy a tener menos raíz de 5 medios. Aquí voy a tener 0 y luego acá voy a tener raíz de 5 medios.
y voy a poner primero, a ver, dejen borrar esto. Voy a poner primero, no, pero voy a poner más allá. Voy a poner el factor raíz de 2x más, en cualquier orden, ¿no? No importa en qué orden los pongamos. Entonces, este factor para x muy negativas, pues va a ser negativo. Pero a partir de menos raíz de 5 sobre 2, se va a volver positivo. El otro factor, vamos a llamarle 10x, pues este es negativo, negativo, se vuelve positivo y termina positivo. Y finalmente el 2x menos raíz de 5, pues ese también empieza negativo, sigue negativo, y hasta aquí se vuelve positivo. Y entonces el producto de estos tres factores, que es h de x, h segunda de x, pues es negativo, positivo, negativo, positivo. Entonces aquí tenemos un cambio, aquí tenemos otro cambio y aquí tenemos otro cambio. Entonces sí hay cambios de concavidad de esta función. ¿Qué es lo que vemos aquí, ¿no? Que hay un tipo de concavidad aquí, luego aquí hay otro tipo de concavidad, luego aquí cambia la concavidad y luego finalmente otra vez cambia la concavidad otra vez, ¿no? Entonces, sí hay varios puntos de inflexión, ¿no? Estos tres puntos de aquí son puntos de inflexión, porque la segunda derivada es 0 en esos puntos y la concavidad que vimos, aquí está, cambia, ¿no? De menos a más, luego de aquí de más a menos y luego de menos a más. Bueno, quiero hablar entonces a ver, algo relacionado con lo que les mencioné hace rato, las funciones racionales. Sí, las funciones racionales ya las hemos mencionado. Racional son las de la forma f de x igual a p, digamos, de x. Esto es p sobre q. Y p y q son polinomios.
¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿dónde está? Creo que vimos esto. A ver. Hace un ratito mencionamos esta función g, que aquí arriba tiene un polinomio muy sencillo de grado 1. Y abajo, en este caso, tenemos un polinomio de grado 2. ¿Sí? Pero este es un típico ejemplo de una función racional. Y déjenme mostrarles otros que tenemos aquí. Aquí tenemos el caso de la función racional x más 1, un polinomio de grado 1, entre x menos 1, otro polinomio de grado 1. Y aquí ya tengo representado con rojo lo que es la gráfica de esta función y que manifiesta aquí dos hechos, bueno, varios hechos importantes, no nada más dos. Un hecho, el primero que podemos observar es que el dominio de esta función pues son todos los reales, pero tengo que quitar a aquellos números que causan que el denominador sea 0. En este caso, pues nada más es el 1. Es el único que causa problemas, ¿no? La función no está definida para 1. El contradominio, pues siempre lo tomamos de cajón, a menos que nos digan algo diferente, pues como todos los reales. Pero si estudiamos bien esta gráfica, podemos leer cuál es el rango o imagen de esta función. Y ahora, o sea, para el dominio teníamos que checar el eje X, ¿no? A ver. Ay, ya borré la. Sí, o sea, para encontrar el dominio tenemos que fijarnos en el eje X y aquí nos damos cuenta que X igual a 1, aquí la función, hay un hueco, aquí la función no está definida, ¿no? Y para el rango, pues tenemos que hacer lo mismo, pero estudiar el eje Y que está aquí. Este es el eje Y. Y pues vemos que para estos valores de aquí, pues siempre hay alguien que le corresponde en la curva roja. Y aquí vamos por la curva roja. Y luego la curva roja sigue por aquí, ¿no? Y sube, sube, sube hasta más infinito, ¿no? Aquí la curva roja baja hasta menos infinito. Pero como que aquí hubo un salto, y ese salto ocurrió en y igual a 1. Entonces, para esta función, el rango son todos los números reales menos el 1. Porque si yo trato de resolver la ecuación yo quiero encontrar C,
tal que f de c sea 1, pues lo que tengo que resolver es c más 1 entre c menos 1 igual a 1. ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que c más 1 es igual a c menos 1. Pero esta ecuación es imposible. Para ningún número c puedo tener que, ya lo borré, no puedo tener que c y le sumo 1 es lo mismo que a c restarle 1, ¿no? Esto es imposible. Entonces, espero que les quede claro por qué tengo que excluir aquí, al hablar del rango o de la imagen, al 1. Y otra cosa que quiero que vean aquí es que aparecen unas líneas punteadas. Hay una horizontal, una línea punteada horizontal que no es parte de la gráfica. Y hay otra línea vertical también punteada, que es esta. ¿Y qué pasa con esas líneas? Pues fíjense bien. Vamos a ver primero la horizontal. Esta roja, si yo la sigo, la extiendo la roja, cada vez me acerco más a la línea punteada. Cada vez estoy más cerca. Igual del otro lado, si empiezo aquí, pues me estoy acercando a la línea horizontal cada vez más, y si me sigo, cada vez estoy más cerca de la línea azul. Y con la vertical pasa algo parecido. O sea, si yo empiezo aquí con la línea roja y voy avanzando, pues cada vez me acerco más a la vertical. Y aquí también, si vengo aquí así, me acerco, cada vez estoy más cerca de esta línea vertical. Entonces esto lo menciono porque estas rectas que estamos manejando aquí se conocen como asíntotas. Y pues como vimos, hay dos tipos de asíntotas. Hay asíntotas horizontales y hay asíntotas verticales. Entonces, decimos que una recta del tipo y igual a b es una asíntota horizontal para la función f si el límite cuando f de x cuando x tiende a infinito es b, o bien cuando el límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es b. Y por otro lado, una recta vertical x igual a c va a ser asíntota para la función f si cuando me acerco a c de cualquier manera, por la derecha o por la izquierda, el límite pues, es más o menos infinito, que es lo que observamos aquí, en esta figura, ¿no? Exactamente eso es lo que, o sea, aquí vemos ese tipo de comportamiento, que es algo más que tenemos que considerar nosotros al trabajar con funciones racionales. Pues aquí hay otra, no sé cuál sea, no dice aquí cuál es, de qué función se trata, pero pues también observamos este comportamiento, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo averiguamos cuáles son las asíntotas para una cierta función?
Pues aquí, como siempre, manejamos candidatos, ¿no? O sea, aquí primero vamos a manejar candidatos para asíntota, lo más fácil, para asíntota vertical. Pues son los puntos en los cuales no está definida la función, que ya lo dijimos aquí al principio, que no estaba definida en 1. Entonces, x igual a 1, por esa razón ya es un candidato para ser una asíntota vertical. Y pues lo único para confirmarlo que tendríamos que hacer es, pues para la función no puedo calcular f de 1, pero sí puedo calcular el límite de x más 1 entre x menos 1 cuando me acerco a 1, ya sea por la izquierda o por la derecha. Entonces lo que vemos es, si tratamos de calcularlo, pues lo de arriba va a 2. ¿Sí? Cuando me acerco a 1. Y lo de abajo va a 0. Pero ¿cómo va a 0? Los números que obtengo, si me acerco a 1 por la izquierda, van a ser negativos. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, punto 9 menos 1 pues es negativo. Entonces, ¿hacia dónde voy? Hacia menos infinito. Aquí, si tomo el límite, la parte de arriba otra vez se acerca a 2. La parte de abajo otra vez se acerca a 0. Pero ahora me estoy acercando por valores mayores que 1. Entonces, a lo que va a tender esto es a más infinito, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Aquí me voy a menos infinito y aquí al acercarme aquí a 1 por la derecha, pues me voy a más infinito, ¿no? Asíntotas horizontales. Tengo la función f de x es x más 1, x menos 1. Entonces me interesa el comportamiento cuando x se hace muy grande, ya sea positivo o negativo. Entonces vamos a suponer que primero nos fijamos en más infinito. Pues si yo lo escribo así, pues me quedaría infinito sobre infinito. Y eso pues no me dice nada. Eso no me dice absolutamente nada. No sé qué sea eso. Bueno, pero puedo reescribir. Y lo que hago es dividir, en este caso, entre x, tanto el numerador como el denominador. Eso no cambia nada, porque x ahorita no es 0. Porque estoy pensando en tomar x muy, muy grandes. Entonces, x no es 0. Y lo de arriba, pues queda 1 más x.
pero acá abajo es menos. Perdón. Aquí me volví a equivocar. Abajo es menos. Entonces aquí queda así. Y ahora sí puedo ver qué pasa cuando X se vuelve muy, muy grande. Pues cuando X se vuelve muy, muy grande, este término contribuye cada vez menos. Entonces lo que va a quedar arriba, pues va a ser 1. Un poquito más que 1, pero va a ser 1. Y abajo, pues también este término cada vez contribuye menos. Al final no contribuye nada. Entonces el límite va a ser 1. Entonces mi asíntota va a ser y igual a 1. Y en este caso, si en vez de tomar más infinito tomo menos infinito, pues las cosas no cambian radicalmente en este caso. A ver, dejen borrar aquí. Bueno, sí, aquí me quedaría esto, que tampoco no sé cuánto es. Bueno, pero sigo la misma estrategia. Voy a dividir numerador y denominador entre X. Esto no quiere escribir, menos infinito. Divido y pues obtengo exactamente lo mismo. Y si X se vuelve muy negativo, pues este 1 sobre X también se vuelve despreciable, se vuelve 0. Entonces va a quedar 1. Y acá abajo también este 1 sobre X, si tomo X números cada vez negativos, cada vez más grandes, pues también se vuelve insignificante esto. Entonces también obtengo Y igual a 1. Y entonces, si observamos esto que dijimos aquí, que nos íbamos acercando a 1, que nos íbamos acercando a 1 por encima aquí, y aquí el lado izquierdo también nos acercamos a 1 cada vez más, pero por abajo. Bueno, pues creo que es suficiente por el día de hoy. Que pasen una buena tarde y no se preocupen demasiado del examen. Creo que no está tan complicado.